Malvineros y malvineras, ¿cómo andan? Bueno, en esta ocasión tengo el enorme agrado y placer de presentarles a Jorge Podestá, excombatiente de la Guerra de Malvinas y Atlántico Sur, ingeniero civil por la UTN y diplomado de la Diplomatura de Malvinas de la Facultad de Sociales de la UBA. Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Fran, muchas gracias. El gusto es mío estar acá en tu compañía. Bueno, comienzo por preguntarte un poco sobre esa previa al 2 de abril, que es, y como una pregunta básica, introductoria, ¿no? Como para ir llegando después a esos acontecimientos, que es, ¿cómo llegás vos a ser soldado de la guerra, ¿no? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías de tu vida? ¿Qué querías hacer? ¿Y cómo te impactó el día en que te enteraste de la noticia que, bueno, tenías que ir a las islas? Claro, a ver, yo estaba de baja porque yo soy soldado conscripto, había hecho mi conscripción, mi servicio militar obligatorio en el año 81 y había salido de baja en noviembre de ese año. Preparé el ingreso a la universidad durante enero, que era un curso de nivelación en la Universidad Tecnológica Nacional, y ya lo había aprobado y estaba ya los días previos a... Yo ya estaba de baja, no pensaba volver nunca más a lo que era un cuartel, mi vida civil estaba empezando, y ya había comprado durante el mes de marzo mis primeros libros, mis primeros apuntes de matemáticas, para empezar a estudiar en la universidad. Y bueno, con algunos amigos ya empezamos a ir a la facultad y de repente un día no me ven más. Era después del 2 de abril. A mí, ¿cómo me llega el 2 de abril? El 2 de abril me es una fecha que realmente el haber recuperado Malvinas es el deseo de todos los argentinos. Desde muy chiquititos, cuando estábamos en la escuela primaria, que las maestras nos hacían dibujar esas islitas ahí en en el océano. Todos sabemos que las Islas Malvinas son argentinas. Todos los argentinos sabemos que las Islas Malvinas son argentinas. Y el haberlas recuperado en ese momento, si bien por la fuerza, realmente yo soy de una familia de italianos, que ellos venían de la guerra y sabían que los ingleses no se iban a quedar, pensaban que desde muy chicos ellos en Italia o en Europa sabían que los ingleses no se iban a dejar que recuperemos nuestras islas y iba a haber guerra. Entonces, un poco mi padre y mi madre estaban un poco preocupados por esta, eh, re- eh, esta recuperación de nuestras islas por la fuerza. Pero vivía en ese momento, en ese 2 de abril, toda la euforia que vivía todo el pueblo argentino. Y bueno, empezaba la universidad y de repente un día no me ven más mis compañeros de la facultad. ¿Por qué? Porque uno de mis viejos compañeros de servicio militar vino a mi casa con su uniforme verde, con un reo de la fuerza del ejército, y iba entregando nuestras cédulas de presentación nuevamente al cuartel. Bueno, yo para presentarme, tenía al día siguiente, era más o menos por el 10 de abril, esto, más o menos. Y al día siguiente, bueno, dentro de esa euforia y esa obligación, volver al cuartel a mí me significaba realmente volver a encontrarme con mis viejos compañeros, eh, ser parte de una historia que es la recuperación de las Islas Malvinas. Y bueno, era toda una aventura que se iba armando. Se iba armando. Pensá que el cuartel eh, en ese momento estaba de instrucción, la clase 63, y estaban haciendo la instrucción en ingeniero Maswich. Yo estaba en el regimiento, en el grupo de artillería de defensa aérea 101 de Ciudadela. Y ellos estaban haciendo la clase 63, estaba haciendo la, la instrucción en ingeniero Maswich en un campo, y cuando se les
dio la orden de volver de la instrucción al cuartel para empezar a armar el tema de ir a Malvinas o no sé, una historia similar. Las tropas venían con los reos y los cañones y todo, venían todos por la Panamericana, la General Paz, victoriados por toda la gente, por todos los lugares donde paraba este contingente de soldados cuando volvía de vuelta al cuartel, eran victoriados por la gente, o sea, un poco esa euforia es la que nos fue llevando a la guerra. No sé, Ujú. hasta ahí un poco Es esa decir, euforia que vivía todo el pueblo, una cosa, o sea, el destino de haber recuperado las islas, algo que anhelábamos de mucho, mucho tiempo, ¿no? ujú, ujú. Es decir, Como dale, 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 es continúa. otro cantar, después lo vemos, y por quién fue recuperado también lo vemos, ¿no? Por supuesto. Ujú. Mm, Es un decir, poco es eso. en ese clima un poco vos te ves interpelado, ese servicio militar que de paso aprovecho y te consulto, ¿cómo lo veías? ¿Cómo era tomado el servicio militar para ese momento? ¿Qué te dejaba enseñanzas? ¿Era más bien una cosa medio reacia por parte de tu No, el servicio militar adolescente? era algo que tenía que pasar en ese momento. Ujú, Era algo que tenía que pasar, ¿viste? No, yo lo había pasado muy rápidamente, ¿viste? O sea, era tratar de pasar desapercibido. Yo estaba en este regimiento que estaba en Ciudadela. ujú, eh, Era algo que, bueno, que en mi caso, ¿viste? Eh, nadie quería, no me, si me dejaba algo. No sé, el día que nos dieron la baja, éramos 15 soldados que salimos en la primera baja de mi batería, yo era el soldado 13. Nos junta el teniente coronel, que en ese momento se llamaba, creo que se llamaba Valet o algo por el estilo, creo que Valet, y nos junta y nos dice, bueno, ahora que ustedes terminaron el servicio militar, ¿se acuerdan cuando les decían, qué suerte, a mí no me tocó hacer el servicio militar? Te tocar o no tocar era un sorteo, ¿no? Eran los tres últimos números de tu libreta. ujú. Qué suerte, a mí no me tocó el servicio militar, decimos. Y ahora mirando para atrás el año que vivieron en el cuartel, dice, ¿quién tiene más suerte, ustedes o los que no hicieron el servicio militar? Y Por, yo, viste, bueno, por la después amistad de, que te como dejó, todo me el querés mundo, decís, decir. bueno, después de haberme comido, Por las amistades que te dejó, me claro, decís. después de haber comido todo este sacrificio, levantarme a las 5 de la mañana para ir al cuartel, qué sé yo creo que algo me dejó realmente, te juntaba un montón de gente ahí, eh, de distintos lugares del país, distintas condiciones sociales, eh, y algo te iba armando, ¿viste? Si bien no eran educadores de gran nivel, nuestros Ujú, suboficiales, oficiales, digamos, era una forma de educarte muy particular, militarmente, entrar a la vida militar, digamos, a los Altos Rana, Carrera Mar, ponele, ¿no? ujú. Pero nadie lo quería hacer, el servicio militar. Sí, sí, comprendo. Un poco es eso, ¿no? Ahí Eh, entonces un poco contabas que de alguna manera te va a buscar un amigo tuyo para enlistarte, ¿no? Como que hay un clima en principio optimista de ir a la guerra por el tema de las habíamos recuperado, ¿no? Como que aparecía esa palabra con una potencia importante y me decías que vos habías hecho tu preparación en Ciudadela y ¿cómo es que vas, dónde vas primero antes de ir a las islas? ¿O vas a las islas directamente? ¿Cómo es ese tránsito del continente a las islas? no, 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 no. No, no. Yo había hecho el servicio militar en Ciudadela, viene este muchacho a traerme la cédula para presentarme, al día siguiente me presento, Ujú, eh, más o menos por el 10 de abril. Y empiezan esos días en el regimiento que es una batería de tiro de defensa aérea. Primero, no sabíamos si íbamos a ir a Malvinas. Segundo, no sabíamos si iban a venir los ingleses, si iban, o ya quedaba algo. En realidad, dentro de esta euforia también, decíamos, los ingleses no sé si van a venir porque nosotros éramos los campeones del mundo, había mucha propaganda de la dictadura que nos hacía ver como que teníamos razón, realmente. La dictadura nos había bombardeado, ¿viste? No podías pensar, en ese momento de dictadura era realmente muy, muy complicado, ¿no?
o sea, te llevaban con el pensamiento. Yo lo veo en la distancia, pero con mis 18, 19 años en ese momento pensaba que hacer el servicio militar era lo que me pedía la patria, lo que me pedía la Constitución, no sé, sin ir a entrar demasiado en las cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente el día 10 entro al servicio militar de nuevo como soldado viejo, entonces dentro de la batería de tiro B, Independencia se llama, la batería de tiro B Independencia, en el grupo de artillería de defensa aérea 101, se empieza a conformar durante abril una posibilidad, o al menos lo que me llegaba a mí, de armar una batería para ir a las Islas Malvinas. Eh, entonces, los clases 62 íbamos a ir seguros a las islas. Y después se iba a completar con los clases 63. Esa fue la idea, la lógica, ¿no? Había que completar eh, una batería de tiro que eran 140 personas, que estaba compuesta por un oficial jefe, digamos que era un mayor, un jefe de batería, que era un teniente primero, un jefe de la primera sección, que era un teniente, y un jefe de la segunda sección, que era un subteniente. Y después cuatro piezas de artillería, cuatro cañones de 30 milímetros antiaéreos en cada una de las secciones. Por supuesto, había que agregarle una cocina para cada sección, un grupo de médicos, un médico, un enfermero, qué sé yo, estafeta, un grupo comando que hacían un montón de cosas, Ujú. y en una sección y en la otra. Y así se conformaron 140 personas, 141, no me acuerdo si éramos 140, y 8 cañones. Eh, en la, bat- en el grupo de artillería de defensa aérea 101, en Ciudadela, había dos baterías de tiro. Una batería de tiro el jefe era un capitán, y en la otra batería de tiro, en la B, el jefe era un teniente primero. El que iba a ir a Malvinas era el teniente primero. Eh, después, eh, o sea, había dos baterías, la A y la B. Yo en teoría tenía que haber ido la A, pero se decidió que vaya a la B, y después de los oficiales de jefes, iba a ir un mayor, que era el de grado, de esos grados que tiene el escudito negro, era el de Ujú. menor grado que recién había llegado al cuartel, era el mayor Monge, y le tocó a él. ¿Por qué? Porque en realidad, esto te lo aclaro porque realmente eh, no todos, los oficiales ahí se peleaban para no ir a Malvinas. Evidentemente era ir a un, a un frío, a un campo de batalla, de la, salir de la comodidad de lo que es el cuartel, digamos, ¿no? Pero bueno, ese es otro un paréntesis que hice. No, Aparte, está ahí bien, se está bien. peleaban, íbamos a ir. El oficial más joven iba a ir con toda su gente, digamos, ¿no? Bueno, se prepara la batería de tiro B. eh, un domingo los últimos días de abril. eh, Nosotros seguíamos armando los cañones. No, te cuento, un día antes, unos días antes, yo había salido de Franco ese día y nos juntábamos con los que vivíamos todos por la misma zona, nos juntábamos en Ciudadela y íbamos caminando hasta el cuartel, y llegamos al cuartel a las 5 de la mañana y estaban todas las luces prendidas, todos nuestros cañones no estaban y nuestro equipo así pesado no estaba. ¿Qué pasó ese día? Lo embarcaron en el barco Carcarañá, que estaba en el puerto, y lo enviaron a Malvinas, eh, conjunto con dos suboficiales. Entonces ya veíamos palpitando que la batería B iba a ir a Malvinas. Bueno, dijimos, dentro de esa euforia estaba, vamos, nos toca ir a Malvinas, pero todavía no sabíamos si había guerra. Ese es el punto. Claro. Era algo que era dentro de los soldados viejos tranquilísimos, porque sabíamos que en el campo
estábamos más libres, estábamos más, podíamos buscar muchas cosas, digamos, en lo que era, siempre nos había pasado eso en la campaña. Bueno, entonces eh, ya nuestro equipo estaba todo preparado en bolsos que teníamos y un día nos llevan en camión a al aeropuerto del Palomar. En el aeropuerto del Palomar tomamos un avión de línea que estaba sin asientos, de Aerolíneas Argentinas, algo así. Estaba sin asientos y entonces nosotros, espalda con rodilla, todos sentados alineados, con nuestros fusiles en el medio, descargados por supuesto, eh, salimos hacia Comodoro Rivadavia. La parte cómica era cuando el avión despegó, todos nos fuimos para atrás y cuando aterrizó o frenó de golpe, todos nos fuimos para adelante. Imagínate que estábamos todos sueltos en ese avión. Tremendo. Eh, Llegamos a Comodoro Rivadavia más o menos por el día 26 de abril y resulta que nos fuimos a hacer un campamento donde está el regimiento 8, creo que está ahí sobre la ruta 3 en Comodoro Rivadavia, y hasta esperar las órdenes para ir a Malvinas. Bueno, pasamos una noche ahí, después empezamos a pasar las distintas noches que siguieron hasta el día 29 al borde de la pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia, esperando que venga un avión que nos pueda cruzar a las islas. Bueno, hasta que finalmente un Fokker una mañana, nos dividen la batería en tres y nos vamos hacemos el cruce a las islas. El 29 de abril, yo llegué cerca del mediodía, fui la primera parte de la batería que llegó a Malvinas. El aeropuerto de Puerto Argentino era un hervidero de gente. eh, Hacía mucho Ahí, frío, mucho ahí viento, te me detengo un acuerdo. segundito, te detengo un segundito porque ya pasábamos de esta hipótesis de los ingleses no van a venir a el 29 de abril, que estamos a 2, 3 días del bautismo de fuego. Es decir, ya ahí los británicos habían enviado su fuerza, ahí el clima ya empezaba a cambiar de alguna forma. Todavía no, todavía no. Wow, wow, Todavía era una fiesta. increíble. Todavía era una fiesta. La realidad era que Puerto Argentino vos llegabas, era una fiesta, la gente corría, preparaba, el aeropuerto era todo un hervidero, mucha gente alrededor del aeropuerto, no se tenía en cuenta que podía ser un blanco el aeropuerto, un blanco potencial para los británicos. Y todavía era toda una fiesta, lo que era Puerto Argentino. Desde ahí esperamos a que llegue el resto de la batería, yo esperé, y después caminando esos 8 kilómetros los hicimos hasta, eh, hasta Puerto Argentino. Logramos conseguir un camión en el que cargamos todos nuestros bolsones portaequipos. En el camión ese nos llevó hasta Puerto Argentino, pero sí me acuerdo que tuve que llevar. Yo era ayudante de apuntador de Mac y llevábamos la Mac, que es una ametralladora pesada, una liviana, pero la típica ametralladora que lo ven a Rambo que dispara. Ujú. Era, y un cajón de munición entre dos teníamos que llevar. de esa. Me acuerdo haber llevado eso hasta Puerto Argentina, esos 8 kilómetros. Menos mal que no tuvimos que llevar el bolsón por equipo ni a usar al hombro. Eh, bueno, en Puerto Argentino hicimos un campamento en distintos lugares. Yo estaba de la Casa de la Gobernación, habíamos hecho un pozo y ahí hacíamos guardia. Y la primera noche que llegamos dormimos en un contenedor que estaba sobre el puerto. Y en el, y en el puerto argentino había un barco que estaba siendo vaciado, digamos, dejando sus cosas en puerto argentino, lo más
rápido posible para que venga el barco Río Carcarañá, el nuestro, que tenía nuestros armamentos. Entonces teníamos que esperar en Puerto Argentino nuestros armamentos. Eh, bueno, para ayudar a esto de la batería, se hicieron grupos para que ayudábamos a vaciar estos barcos, a sacar este equipo. Entonces, me acuerdo, yo estaba en la madrugada del 1 de mayo, había había trabajado en mi grupo hasta las 2 de la mañana y me tocaba dormir hasta las 8 teóricamente, ¿no? Era el turno que me quedaba de dormir, porque amanecía ya a esa hora, 8 7 de la mañana, antes no iba. Pero tenía mis 5 o 6 horitas de sueño aseguradas. Cuando a eso de las 5 de la mañana ya hay una alerta roja el 1 de mayo, y yo estaba en la punta del muelle ese que está ahí, durmiendo plácidamente en unos fardos de lana. Me había sacado los bolsillos, cosa que después nunca hice más nada. Y cuando, bueno, fuimos sorprendidos en el grupo este por el pasaje de los Harriers, que fueron el primer ataque sobre el puerto argentino. El primer ataque, yo veía que la gente pasaba, yo estaba durmiendo bajo un faro, muy tranquilo, plácidamente. Sí, sí, sí. eh, Toda la gente pasó por encima mío y yo atiné a agarrar mis borceguíes, y dentro, en la oscuridad, también tenía un fusil al lado mío, que era de un cabo, que se llama Otero, y me había dicho que se lo cuide durante la noche, pues él había ido a dormir arriba de los fardos. Y yo le atiné solamente a gritarle: Otero, mira, tengo tu fal. Yo estaba muy nervioso, perdido, totalmente oscuro, qué sé yo. Atiné a tocar ese fal y decirle: Otero, tengo tu fal, gritando, ¿no? Y él me dijo: bueno, bueno, tranquilo, con voz de entrerriano que tenía él. Si bien era un cabo, yo tenía 20 años, él tenía 22. Para mí era una persona ya adulta, ¿viste? En ese Claro. momento, en esa historia, en esa cosa de ejército. Y fue el que me dio la tranquilidad para que podamos salir ya te digo, la punta del muelle, que juntamos 4 o 5 personas tratando de salir, y apenas salimos de la puerta de ese galpón, realmente veíamos pasar municiones por todos lados, trazantes, y nerviosismo nuestro, nerviosismo de la gente que disparaba por todos lados, le disparaban hasta con pistolas a los aviones que pasaban. Y bueno, pudimos salir corriendo rápidamente y entre barriles de combustible, pudimos salir corriendo y llegamos, y nos metimos en un galpón de una casa donde se juntaban la turba para Ujú. calefaccionarse, ¿no? Eh, la anécdota era, sigo siendo grandote, pero en ese momento era más grandote todavía, y, este cabo me dice: a ver, a mí me decían Chopper, a ver, Chopper, tira abajo esa puerta. Y era la puerta de una turbera, no Claro. era muy fuerte que digamos, Sí, ¿viste? sí, No era sí, muy sí. segura que digamos. Y Sí. yo voy con toda mi fuerza y casi tiro abajo todo, ¿viste? Entonces Claro. quedó la anécdota esa que se transmite durante todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, pasamos ese momento en esa turbera, dentro de las turbas, viendo, eh, vimos cómo pasaban los aviones, se iba haciendo de día, cómo le pegaron a los primeros Harriers, porque estaba ya la batería de tiro del 601 de Mar del Plata, nuestros primos hermanos, digamos, que estaban ya en posición, y ellos tenían unos cañones más avanzados, y bajaron estos Harriers, que fueron los primeros eh, que cayeron ese día, ¿no? Ujú. Y vimos fuego, por ahí se había prendido fuego algo cerca del aeropuerto, humo, y bueno, y ahí un poco tu comentario. Ahí sí, ya los ingleses estaban, ya empezó a cambiar el humor de todo el mundo, ya estábamos en guerra realmente. Y pasaban los días,
Yo no me acuerdo, pero no fue ahí al toque el día 2 o el día 3, pero ya el día 4 o el día 5 nos enteramos sí que se había hundido Belgrano. Y ya sí, nos empezaba a ocurrir la seriedad, la muerte, la vecindad con la muerte y un montón de cosas que sí, que ya hacían distinta la historia. Tremendo. Un Tremendo, sí, poco, obvio, me imagino que ahí el ahí temor creo que se ya. fue el primer punto de inflexión. Ujú. Sí, desde ya, seguro, ¿no? Seguro, más con el hundimiento de Belgrano, enterarse o haberse enterado de esa noticia, no había otra manifestación que la de la seriedad y la de, che, bueno, ahora sí se terminó la joda, digamos, ¿no? Entre comillas. Y ahí, Sí, totalmente. y ahí continúo preguntándote, vos me decís que arribaste a Puerto Argentino, que estuvieron ahí evidentemente unos días, y después, ¿por dónde te fuiste moviendo? Digamos, ¿dónde después te empieza a tocar a estar en las islas? ¿No? ¿Dónde es que te envían algún lugar en Después, especial? ¿Cómo es? sí, claro, nosotros estábamos en Puerto Argentino esperando a que llegue nuestro barco con los cañones, Claro. porque éramos una batería de defensa aérea, no estaban nuestros cañones. Nos quedaban, si no llegaban nuestros cañones, nos quedaban a hacer de infantería y nos iban a llevar a- bueno, muchos destinos teníamos, dando vuelta, la isla Gran Malvina, Puerto Howard, ¿no? Había un montón de lugares. Pero resulta que se decide con un transbordador que parte de la batería vaya a buscar los cañones al estrecho de San Carlos. Entonces, en un barco, prácticamente fue toda la segunda sección, en un transbordador que se llama Monsumer, a las órdenes del mayor y un subteniente, fueron a buscar los cañones que estaban en el barco, en el barco Isla de los Estados, porque los habían traspasado de un barco a otro Ujú, para bajar porque de acuerdo al calado, no entiendo, el calado de Puerto Argentino no habían, no podían ingresar ya a Puerto Argentino. Entonces lo habían dejado en el Isla de los Estados. Entonces, bueno, mis compañeros fueron en esa misión que es prácticamente suicida, que era recorrer las costas de Malvinas, ir hasta el estrecho, desde Puerto Argentino, ir hacia el sur y entrar al estrecho de San Carlos y ahí buscar los cañones que estaban con una grúa, pasarlos desde este Isla de los Estados al Monsumen, que era este barquito, que era un transbordador más o menos, tengas idea, como un arenero de los que hay en el puerto que ujú. transportan arena. Tremendo. Esa tarea se hizo. eh, Pensá que ya había submarinos, había alerta de submarinos también, y dentro de las tareas le mandan una alerta de que había un submarino enemigo recorriendo las aguas, y que era seguro que era el Conqueror, que era un submarino nuclear, no sé, Ujú, y la decisión del mayor fue colocar una ametralladora MAC en la proa para como de custodia. ¿Qué podíamos hacer con con la ametralladora Mac de custodia ahí? Pero bueno, son cosas que se iban haciendo y gracias a Dios realmente, porque también había una tormenta muy importante en esos días. eh, de- y el monsumen llegó el día 8 a Puerto Argentino. Ahí bajamos los cañones fueron trasladados hasta lo que era una cancha de fútbol que estaba frente a, una especie de cancha de fútbol que estaba frente a la gobernación, ujú, y de ahí en los días siguientes nos trasladaron con helicópteros, pieza por pieza, fue trasladada justo enfrente. Hay una península que va de este a oeste, justo al norte de Puerto Argentino. Hay una península que se llama Península de Camber y que tiene un largo más o menos de 8 kilómetros, y más o menos en 6 kilómetros fueron depositadas las 8 piezas de artillería nuestras. La misión nuestra era evitar que los
Harriers, hagan vuelos rasantes No. ¿cómo es? Y bombardeen el aeropuerto, que Ujú, estaba en esa misma línea. Bueno, más o menos separados 500 metros cada cañón, fueron puestos en esa península. Apenas los ponía el helicóptero, no había otra forma de sacarlos, porque imagínate que un cañón pesaba unos mil y pico kilos, y, y las gomas se hundían en la turba, y suelo rocoso, turba, qué sé yo, entonces apenas cayeron ahí, no se pudo, no se pudieron mover más. Se localizaron de la mejor manera posible, ujú, y cada cañón tenía una dotación de más o menos 12 personas, y, y cada pieza de artillería más o menos fue armando como una especie de vivienda, de vivac particular, dirigidas por un suboficial. Se encargaban de buscar comida, había una cocina que nos íbamos a buscar comida. Yo pertenecía a la pelotón comando de la primera sección, entonces no estaba pegado a una pieza que era la primera pieza de la primera sección, pero no tenía función de, de, de artillero de cañonero, digamos, de artillero eh, porque la función era apuntador, abastecedor de munición, entonces no, mi función era en la pieza comando, yo era teóricamente era estafeta de la primera sección, tenía que comunicar cosas. ujú, Y, y en rol de combate era ayudante de apuntador de MAC, que también le habíamos armado la MAC junto con mi compañero Pérez Schneider, ahí cerca de esta pieza primera. Eh, bueno, pasados estos, armamos las piezas como armamos eh, nuestras. Primero que había que armar las trincheras de la pieza, digamos. Se trataron de mimetizar en el terreno, y después también había que buscar de hacer una, una trinchera para nuestro dormir, ujú, y que además esté seguro. Bueno, al principio empezamos a hacer pozos, los pozos se llenaban de agua. Después, en el caso mío, te cuento, hicimos una trinchera, una covacha que le decíamos nosotros, con barriles de combustible de 200 litros, de fuel oil, que había justo ahí en un puerto. Los abríamos, los llenábamos de tierra, los pusimos pusimos 8 formando un rectángulo, y los tapamos con unas chapas, y a su vez arriba pusimos piedras y le pusimos tierra, y quedó ahí mimetizada. Y ahí, como abajo de una mesa, dormíamos dos personas. Dormíamos Marcelo Pérez Schneider y yo, y en el medio teníamos la ametralladora de la MAG, teníamos eh, bueno, ahí estábamos, ese es nuestro lugar. Eh, Siempre entonces hasta acá estamos hablando lugares. en los alrededores de Puerto Argentino. Sí, justo frente a Puerto Argentino, tenés que cruzar 500 metros de agua, 500 Ujú, 1000 metros de agua. Hay una lonja de agua, y ahí justo al norte está la península de Camber. Sí, en los alrededores, prácticamente. La vinculación para ir a Puerto Argentino era o cruzando con una lancha, eran 15 minutos de cruce, digamos, una lancha, o dar toda la vuelta, que eran más o menos unos 10 12 kilómetros. Hasta el final de la península pasabas en el lado este estaba el cuartel de Moody Brook, el cuartel de los Royal Marines, el viejo cuartel de los Royal Marines, y seguías ahí dando esa vuelta a la península, y te ibas ¿cómo es? A Puerto Argentino. ujú. En realidad, nosotros había un cruce que hacían en lancha, que iba un suboficial, y había una estafeta, civil mayor, iban a buscar, qué sé yo, cartas
y por ahí también insumos de medicina o algo de comida, pero bueno, lo que se podía conseguir realmente, pero no se conseguían muchas cosas. No solamente las cartas, sí, cartas venían, iban a buscarlas. Había el teniente primero muy hábil, puso a nuestro suboficial principal, que era una persona muy antigua en el ejército y encima era un tipo muy corpulento, lo había dejado fijo en Puerto Argentino y él con su voz y con su fuerza recorría Puerto Argentino tratando de buscar algún insumo, cartas o comida para nosotros, ¿viste? Eh, porque llegó. Bien, contabas de esta persona que iba un poco, ¿no? Hacía este recorrido para ir a buscar estos insumos, ¿no? Las cartas, y otros recursos ahí para que tengan ustedes, alrededor, ¿no? De donde Sí, estaban situados. era un suboficial principal que tenía la fuerza de entrar al correo, de ir a buscar cartas, no solo las cartas que nos mandaban a nosotros, sino esas cartas que escribían todos los chicos, cartas a un soldado argentino, ¿no? Ujú. Que te llenaban el alma. ¿Por qué? Porque y por ahí en un sobre alguien ponía, qué sé yo, una bolsa de nylon que te servía por ejemplo, una bolsa de nylon de los basureros de Manliva en ese momento, Claro, que vos la cortabas y te servía como para tipo capaponcho, le cortabas las mangas y te servía como para ponértela. Esas pequeñas cosas, ¿viste? Que te venían cada vez, porque la comida se hacía cada vez más escasa, ¿viste? La comida era una comida por día que se hacía en una cocina rancho que era alimentada a leña y en Malvinas no hay leña, entonces había que romper los alambrados para conseguir la leña, había que buscar de donde vos quieras la leña, ¿viste? O había que hacer ese combustible para. Y bueno, entonces se hacía un guiso que al principio por ahí tenía algo y después cada vez tenía menos, eh, hasta hacer una sopa prácticamente con el líquido, con esas cosas que ponían en el ejército. Después un mate cocido que se calentaba a la mañana, que el mate cocido también, a veces al principio tenía yerba, después siempre tenía esa misma yerba de siempre. claro. ¿Por qué? Porque realmente la logística falló la logística Ujú. totalmente. Entonces, nuestra vida como soldados, a la noche, por supuesto, era la guardia eterna porque había guardias de 2, 3 y hasta 4 horas. Eh, eh, había un cañonero naval que nos despertaba, que amedrentaba toda no nos dejaba dormir hasta que nos acostumbramos al cañonero naval y seguíamos durmiendo. Y durante el día, nosotros los soldados, lo único que nos preocupaba era tratar de conseguir comida, cigarrillos, abrigo, otro par de zapatos, ponele, no sé, cualquier cosa. ¿Viste? Cada Claro. uno estaba en esa preocupación. Porque vos, fíjate, nosotros fuimos a Malvinas con un par de borceguíes y el segundo zapato era el segundo calzado, digamos, era una zapatilla de lona, una zapatilla Claro. flecha de lona con. Imagínate, no resistía ni caminar, No, ni no, en la no. trinchera. No resistía ni Tremendo. caminar. Entonces era toda una historia y nosotros teníamos ahí, en esa península también estábamos nosotros y estaban los infantes de Marina. Los infantes de Marina estaban un poco más pertrechados que nosotros y por ahí también les llegaba algún tipo de alimentos mejor. Entonces también dentro de nuestras cosas era organizarnos también para ir a robar eh, algo a los infantes de Marina. Por ahí ellos habían juntado unas ovejas, también las fuimos a robar, las fuimos a Claro, sacar. Bueno, todas esas cosas que hacíamos nosotros. Y durante el día, la presencia, digamos, vamos a la presencia de lo que fue, digamos, nuestros cañones ahí mismo. La presencia de nuestros 8 cañones en la península de Camber te ya detengo un segundito y vamos con eso. alertó a la. Que era Sí. justamente vos hablabas algo de la alimentación, que siempre tengo ahí esa duda, que es, yo pensé que al estar cerca de Puerto Argentino, tenía mayor posibilidad de adquirir comidas o estar más cerca de los respectivos víveres, pero en efecto me estás diciendo que no, y de alguna manera también ahí me acabas de decir que un batallón de infantería tenía por ahí más recursos que ustedes. Esto
Esta diferencia era de tener más o menos comida. ¿Se trataba de qué batallón o qué unidad militar o de dónde estaban situados geográficamente en las islas? Mira, en este caso, nosotros éramos ejército, lo que estaba ahí era el de la Armada, y la Armada tenía una mejor logística, al menos, en su planteo, Ujú, digamos. El ejército realmente no tuvimos esa logística. Vos tenés que pensar que nosotros, por ejemplo, cuando nos quedamos, teníamos una caja de munición para la MAC. La MAC, si te descuidas, te la vacías en 15 minutos, esa caja de munición. Y la tuvimos que ir a robar, la tuvimos que, literalmente, tuvimos que ir a un cuartel del ejército, que era Moody Brook, tuvimos que distraer a la gente para llevarnos una caja de munición de ahí. Y hasta no la daban, ¿viste? La caja de munición. Te estoy hablando de munición. Eh, Ni que hablar de lo que era la comida, lo que era el cigarrillo, lo que era el resto de cosas, digamos, ¿no? Azúcar, por ejemplo, el azúcar era más caro que, o sea, oro en polvo el azúcar, si vamos al caso. No sé lo que había pasado en Puerto Argentino, porque a nosotros nos separaba este mar, claro, esta lonja de mar, y para ir a Puerto Argentino al revés teníamos que hacer esas 8 kilómetros. claro. Realmente en nuestro cuerpo se notaba que habíamos perdido casi en esta campaña 20, 25 kilos cada uno, ¿viste? De 90 que yo pesaba 95, llegué con 70 kilos, no me reconocían en mi casa. Entonces durante el día era todo, era buscar comida, buscar cigarrillos y después las guardias, y las guardias sí, no, nunca esquivamos ninguna guardia, había que hacerlas todas, realmente preocupados, los últimos días eran más complicadas, éramos dos o tres a veces en una guardia. Sí, la escasez de alimento, la era muy notoria, digamos. Aparte, bueno, todo lo que teníamos que cuidar. Pero, no, o sea, desde el punto de vista de una vez que nos tiraron allá, o sea, ya te digo, desde que no había combustible para calentar una cocina, tampoco se había pensado de dónde iban a sacar agua esta gente, ¿viste? Estos soldados. Ujú, Me acuerdo que nos habían dado una pastilla de cloro, que era ¿cómo es? Para clorificar el agua, para matar algunos bichos, pero prácticamente nosotros la caramañola la llenábamos en los charcos que estaban en la isla, que encontrábamos ahí un charco, agua de lluvia. ujú, Eh, los lugares para ir a hacer nuestras necesidades, no sé, eran tremendos, ¿viste? Lugares lo más escondidos posible por el tema del viento, del frío, ¿viste? Pero tampoco estaba organizado eso. Eh, Se organiza en la guerra, era una desorganización bastante importante, ¿no? ujú, Digamos, en ese sentido. ujú. Si bien ir al baño, íbamos al baño en esas días, hacíamos en un lugar, pero ya te digo, para que te quede ilustrado el tema del agua, el agua juntábamos las caramañolas, hundíamos nuestras cantimploras, caramañolas de decían al ejército, en Ujú. los charcos y sacábamos el agua. Pues Las me pastillas imagino duraron mediodía y que aparte de esas pastillas de cloro, ¿cuánto sí. le duraron? ¿Le duraron todos los No, 30 días que estuvieron ahí o menos? Porque no, ¿qué era agua una, tomaban? dos. Era una o dos, nada, ¿viste? Si había que tomar 2 litros de agua por día, era de ahí, ¿viste? No, no. Era, Esa no existió prácticamente, esa logística ya de no tener en cuenta que no había leña para prender fuego en las cocinas de campaña, de no tener en cuenta dónde íbamos a sacar el agua, los que estábamos en, en la campaña, de no tener en cuenta lugares organizados bueno, un montón de cosas Por eso pasaron decir, el agua que ahí en ese, consumían en era ese- la que podían reservar del agua de lluvia, en definitiva. Sí, juntábamos los charcos, teníamos algunos charcos que cuidábamos, pero vos ibas caminando lo que era la península y veías un charco y llenabas la caramañola. Tremendo. Llovía mucho tiempo, así que había
muchos charcos. claro. Malestar por el agua no tuvimos. Si Ujú, tengo que ponerte la mano, me pongo la mano al corazón. Eh, Tampoco había, te puedo decir que había diarreas porque tampoco había comida. claro, tremendo, Eso te puedo decir. No sé qué hubiera pasado si hubiera habido un poco más de comida. tremendo, tremendo. Pero Eh, la campaña en la península de Camber es así, fue, digamos. ujú. Hay, Durante el día, no, digo, me estabas por contar nosotros, justo ahí un poco el rol que tuvieron ustedes como comunidad, ¿no? Cuando dispusieron estos, estos artilleros para tratar de aplacar el ataque de los británicos por vía aérea. ¿Cuánta sí. funcionalidad terminó teniendo en términos de eficiencia, de organización? Digamos, eso estuvo bien armado, se lograron aplacar los ataques británicos. ¿Cómo fue esa funcionalidad y esas tareas en las cuales vos estuviste involucrado? Sí, mirá, Fran, en ese sentido, la batería se localizó en toda la península de Camber. Y ese era un camino directo hacia el aeropuerto. Si bien nosotros no teníamos un radar que nos anticipe la llegada de los aviones, eh, venía por radio el informe que había me acuerdo que decían hostil rumbo 270, hostil 270, ponele, ¿no? Venía el rumbo 270, venía un avión. Cuando terminaban de decir el informe por radio que venía el hostil por ahí, ya el avión ya había pasado. Pero, eh, pero dentro de todo, en los primeros tiempos, los que estaban en las piezas, los miembros de cada pieza de artillería, salían de su trinchera, iban, armaban el cañón y disparaban a lo que no tenían. Disparaban o hacían, realmente mostramos nuestra fuerza. Mm, ¿Esto qué hizo? Obligó a los británicos a elevar, dijimos, bueno, acá hay una artillería, habrán dicho, acá hay puesto desplegada una batería de tiro. ujú, No seamos estúpidos y vayamos un poco más altos. Empezaron a pasar más alto, lo que les sacó eficiencia en el tiro de ellos, y realmente entonces podemos decir que gracias a nuestra ubicación ahí y a nuestros disparos a destiempo, ponele, ujú, o a tiempo en algún momento, esto obligó a los ingleses a cambiar su estrategia de aérea sobre Puerto Argentino y le dio mayor error a los tiros de ellos. Entonces, más o menos la misión fue cumplida, digamos, de claro, nuestro despliegue ahí de la batería B en la península de Camber. La misión fue cumplida. ujú, Sí, sí. ujú. En ese sentido, Bien, ¿y a vos te tocó estar la batería. desde casi los primeros días de mayo, entonces, hasta el final del conflicto, o te mudaron hacia No, otra parte? no, nosotros una vez que estuvimos ahí, la esperanza también era que venga la batería a Claro, relevarnos, ¿viste? claro, Pues sabíamos que había un puente aéreo roto, así que no iba a venir más nadie. claro. Y nos íbamos a quedar ahí. Dentro de todas las funciones de la batería, sí, yo me quedé hasta el final, todos nos quedamos hasta el final. La madrugada del día 12-13 de junio, la segunda sección la que estaba más ubicada al este, eh, ayudó al repliegue del Regimiento 7, bajando los cañones en forma de artillería de campaña para ayudar el repliegue del Regimiento 7 que estaba en Monte London. Mm, Esa fue una de las tareas también que hizo la batería de tiro B. Y la otra, desde el norte, desembarcaron grupos comandos SAS y SBS, que también se pusieron en mayor parte los cañones y
de la primera sección se pusieron a tirar en tiro terrestre y, y evitamos nosotros también con la MAC que estábamos disparando, evitamos que los comandos hagan tomen la cabecera de playa. Entonces, que tuvimos ahí también un momento fortuito porque más al norte había dos barcos, hospital, el Uganda y el Irizar, que era una noche mucha niebla con las luces prendidas y estos comandos británicos aprovecharon ir un poco el resplandor que se forma con la niebla y las luces, escabulléndose por ahí para evitar que los veamos. Pero resulta que una enfermera del Irizar salió a fumar un cigarrillo a la cubierta y pasó el aviso temprano de que había barcos que estaban cruzando a la playa. Entonces, gracias a ese aviso temprano, nosotros pudimos poner nuestros cañones todos en posición de ataque y pudimos evitar el- el desembarco en la playa de estos comandos Mirá, ingleses. mirá vos. Entonces, básicamente la batería de tiro B cumplió con esa misión, digamos, evitó que los comandos A, CBS desembarquen en la península de Camber, mantuvo el aeropuerto operativo, digamos, gracias a nuestra ubicación de los cañones, y también ayudó al repliegue del Regimiento 7. Básicamente esas son las tres funciones que, que en definitiva a los tumbos logramos, digamos, con mucha más fuerza propia que el apoyo que teníamos de todos lados, pero lo logramos, digamos, Ujú, en la guerra de Malvinas. ujú. Te pregunto un poco. Después, el día 14 por la mañana, ¿cómo? No, te pregunto esto, y para ir avanzando en lo que empieza a ser el final un poco de la guerra, que es, un poco ya lo fuiste relatando, pero de alguna forma la convivencia esta entre el resto de tus compañeros y combatientes con los cuales vos estuviste todo este tiempo, ¿cómo fue ese ida y vuelta? ¿Cómo fue el trato con oficiales y suboficiales? Algo que se estuvo hablando también en este último tiempo. Vos algo antes habías insinuado de que los oficiales no querían ir tampoco a la guerra, ¿no? Es decir, los de mayor rango. Si fuiste testigo de escenas de torturas o de estaqueos ahí en la guerra, en donde te tocó estar, ¿cómo fue esa convivencia desde tu experiencia? Eh, bueno, un poco tengo que avanzar que sí, o sea, yo viví estaqueos de compañeros míos, castigos, eh, lamentablemente, bueno, afortunadamente no pasó a mayores, no generaron mayor problema en estos soldados que fueron castigados, pero te aclaro, ¿viste? O sea, eh, que ir a la guerra, que en este momento la guerra era, en ese momento los finales, había momentos que eran de mucha tensión entre oficiales y soldados y entre mismos soldados. Eh, Imagínate llegar a querer matarse por un pedazo de queso, ¿viste? Es tremendo, ¿viste? Este tipo de cosas, ¿viste? Ujú, Que han sucedido. Y, y porque vos cuando estás en la guerra, cuando estás ahí, llegás al infierno, estás muy abajo, ¿viste? Estás muy abajo. Vos ponete a pensar que vos no estás tirándole para matar gente, ¿viste? Ese es el punto, ¿viste? Que no está llegando. Eh, sí, volviendo, no te voy a eludir el tema de los estaqueos. eh, Muchos soldados después se encontraron en, en- después en la posguerra con estos maltratadores, pongámosle, con esta gente que los maltrató, que no los cuidó en Malvinas y se vieron de frente a frente. eh, y, eh, ¿Y
¿cómo te puedo decir? La primera respuesta es, la verdad que no me acuerdo, me dicen que no me acuerdo de lo que pasó, eh, pero el soldado o la persona que yo vi que fue y le encaró a estos oficiales o suboficiales que se han comportado mal con ellos en Malvinas, quedó quedó como no, satisfecha no, como quedó como libre de como haber roto, haber encarado esa situación que por ahí lo tenía durante mucho tiempo, Ujú, ese miedo que le había generado un oficial o esa injusticia que le había generado, ir a encararlo y decirle, aunque sea, me olvidé, la verdad que perdoname, pero en una situación que era muy dramática, ¿no? En ese momento era muy dramático todo, qué sé yo, y esta gente, los soldados que fueron y encararon este, esta situación eh, mala, digamos, después se sintieron aliviados. ujú, No sé si te lo pude explicar bien realmente, ujú, ¿no? Pero tuvieron un alivio después. Y si bien eh, no sé cómo explicártelo. Se sintieron aliviados. No aludieron al grupo, o sea, no aludieron al bulto, digamos. Pero sí, sí, hubo ese tipo de cosas. Eh, También te tengo que hablar, entre paréntesis, que yo estaba en una unidad de artillería y dentro de del ejército, los artilleros aparentemente son personas más formadas, no tan, vamos a decir, no tan bestias como lo que puede ser un infante, ¿viste? Que va a morir, a morir, a morir, tiene que ir a morir, qué sé yo, ¿viste? El ujú. artillero es un poco eh, por ahí esta parte la tengo que nos juntamos un día, la tengo que Que explicar más. agrandar más, pero Sí, sí, sí. realmente yo lo que veo, lo que vi, es que esta gente, estos soldados, compañeros míos que sufrieron un, un- un castigo, destacamiento por ahí, Ujú, en Malvinas, cuando encararon en la posguerra a la persona que les infligió el castigo, la persona esta le dijo que no se acuerda lo que había sucedido o por qué lo había hecho, pero estos soldados se sintieron aliviados. Fui y lo encaré y le dije, la verdad que te equivocaste, flaco, le dije. claro. Pum. Pero es decir, el La tema fue verdad por que ahí, es decir, el soldado iba, fue a pedir o a decírselo, ¿no? Como esa expresión también de querer decir algo, la importancia del decir algo, y sin embargo, por ahí desde la oficialidad decía, bueno, medio un olvido medio, un también, olvido medio ahí, ¿viste? sí, Un olvido medio ahí, ¿viste? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué lo claro, hacían? Por ahí, para no perder la eh, autoridad, una, una autoridad, pero también hubo gente que trató a un grupo de gente, a un grupo de soldados que eran la clase 62 de una manera y a los 63 como soldados parias, como soldados claro. de No, como pendejos, como mm, pendejos, como unos como peditos más, soldados reemplazables, claro, eh, como carne de cañón, en como, definitiva. como fusibles reemplazables, digamos. Ujú, Entonces, eso también, ¿viste? Porque esto también se dijo acá, se dijo, se charló, ¿viste? Después reuniones que tuvimos con otros oficiales, suboficiales y qué sé yo, y eh, ya de formación, ¿viste? De formación, cuando vos entras al ejército, el soldado viejo castiga al soldado nuevo. claro, El cabo primero le da órdenes al cabo, y así, ¿viste? De esa formación sí. ya vienen todos. Está bien, no es para dar no es para dar excusas, digamos, ¿viste? Hay que cambiar la formación realmente, Sí, ¿no? sí, pero un Eh, verticalismo, ¿no? Una jerarquía que se tenía que hacer notar, y más en esta situación de guerra, claro, ¿no? Como seguir sí, manifestando quién tiene la última palabra, ¿no? Y en sí, efecto es un sí. poco lo que fuiste diciendo. Un olvido intencional, no me terminaba de salir, ¿no? Evidentemente hubo algo No de... había intencional, pero yo lo que vi también allá en Malvinas realmente no vi nada que fuese tan
porque yo lo escuché de otros regimientos que por causales religiosas o por Mm, tomaban a uno de puntos ya directamente. Gracias a Dios en mi batería no sucedió ese tipo de que alguien se le dieron con saña, se tomaron contra un soldado o contra alguien. claro. Pero Eh, bueno, sí existieron un poco estas sí, situaciones en donde la oficialidad se sobrepasaba con aquellos soldados de menor rango. ¿Sí? sí, suboficiales más que nada, de menor rango, ¿viste? Porque también te decían, ¿viste? El soldado descartable, se lo decían en el reglamento de, el soldado es material descartable, te decían, ¿viste? En el reglamento de los suboficiales, oficiales te dicen eso, ¿viste? O lo decían en broma o medio en serio, ¿viste? Tremendo. Pero sí, de repente, que no sé cómo sé de regimientos que sí, que hubo torturas, que hubo, y lamentablemente también me vengo a enterar, yo cuando volví en el Canberra, tengo un amigo, Irfon Higgins, que estuvo, hice un poco de traductor en el Canberra y me quedé con un amigo inglés. Y él cuando subieron los soldados, los oficiales y suboficiales al Canberra, muchos de esos suboficiales o oficiales tenían su arma diciendo que era su arma personal, que era una pistola 9 milímetros, ¿no? Y el por qué tenían esa arma, eh, adujeron que era para protegerse de los propios soldados, era protegerse de soldados que le habían hecho, o sea, que se tenía que tomar venganza el maltrato que le habían infligido en el, en el campo, ¿no? Claro. Mm. Bien, Eh, yendo a esa un poco Son cuestión. cosas que él me lo dijo Ilfon de repente, pero también te puedo decir que también dentro de las charlas de todos lados, todos por ahí había alguno que tenía una bala guardada para un oficial, para un Claro. suboficial o para otro soldado, ¿viste? Mm, Que sí. también en esos maltratos, ¿viste? Ujú. Sí, Porque bueno, evidentemente muestra en Malvinas la vara de la... Sí, no, no, digo, evidentemente muestra un clima que era como la distancia, ¿no? De alguna manera entre los oficiales, suboficiales y los soldados de no generar una mancomunidad más fuerte en un contexto como este o de unas fuerzas militares que, bueno, en la Argentina ya conocemos un poco su historial, ¿no? Y que desafortunadamente ocurrían estas cosas. yo creo que venía por la educación, como vos decís, por la formación que tenían oficiales y suboficiales, viene una, una instrucción muy verticalista. Allá en Malvinas, eh, los grupos que había en cada cañón, que eran 12 personas, eh, los que funcionaban bien y funcionaron bien fueron cuando el suboficial que estaba a cargo prácticamente se unía al grupo de soldados, era Ujú. un par más. Claro, Esos los que funcionaban bien. Y te quiero decir que hasta había suboficiales que hacían la guardia, como todos, ¿viste? O ayudaban en esto, compartían un pedazo de comida que habían juntado. Y los cañones, las piezas de artillería, que eran, te digo, 12 personas, que funcionaron mal o putearon a su jefe, qué sé yo, fue cuando el suboficial no supo dar las órdenes, no tenía un liderazgo claro, digamos, no tenía un liderazgo, digamos, el claro. caso. Ahí te lo Ujú. resumo por el tema de hablando, porque para ser líder tenés que ser empático, tenés que juntar un montón de cosas. Y había gente que solamente decía, yo tengo las tiras y nada más. Claro, totalmente, Un poco totalmente. eso. Bien, ahí ya, sí, Jorge, como para ir cerrando, te voy haciendo las dos últimas, que la anteúltima es algo que ya fuiste adelantando, que ya empieza a ser el periodo final de la guerra, ¿no? Que tengo entendido, cualquier cosa, si no, corregime, que es, a vos te toman prisionero, ¿no?
y un poco consultarte cómo es ese retorno al continente. Ah, fuiste anticipando que te hiciste amigo de un inglés. ¿Cómo fue ese retorno, esa amistad y ese final de la guerra ya? Te la hago Brevemente, un si poco querés, larga. brevemente. Yo sé que es muy amplio, yo sé que es muy amplio, pero en resumidas palabras, si querés, como para, tampoco te quiero sacar mucho más tiempo a vos, pero No, para sintetizar, digamos, un poco la pregunta, ¿no? mira, terminó, nosotros no nos rendimos en la península de Camber, nos dijimos desde Península de Camber hasta Puerto Argentino para defender Puerto Argentino. Cuando íbamos en el transbordador ese que nos cruzaba a Puerto Argentino, ya llegando al puerto ya vimos la bandera inglesa. Tengo la bandera inglesa, ya la sensación era, viste, qué sé yo, ya está. Ujú, Habíamos dejado todo, un poco de tristeza, pero la sensación que teníamos que ya no había más balas, no había más muertes. Empezaba otro tipo de cosas, como prisioneros, pero en ese momento habíamos dejado la muerte atrás, me parece. Esa sensación ujú, la que giró. No solo para nosotros, también para los mismos, para los británicos, me parece que el cese de fuego marcó una tranquilidad, porque también venían sufriendo ellos también pérdidas en barcos, pérdidas, eh, bueno, lo que genera una guerra, toda esta pérdida. La idea era a establecer un puente aéreo para volver, entonces fuimos hacia el aeropuerto con el armamento, ahí en ese camino al aeropuerto, ahí no sé si recuerdan las fotos con las pilas de armamento, que ahí nos sacaban los ingleses, dejábamos el armamento ahí, llegamos al aeropuerto, el aeropuerto era una noche atroz, una tormenta terrible, puente aéreo no, el aeropuerto estaba bastante bien, pero puente aéreo seguro que no iba a haber. Entonces hicimos un vivac ahí al lado del aeropuerto, pero a media madrugada, que la tormenta era tremenda, no sé, se dijo que nos volviéramos de nuevo hacia Puerto Argentino, que íbamos a volver en barco. Se hizo una fila en el puerto, llovía todos, y nosotros con nuestras capas ponchos, decir que ya estábamos alimentados porque cuando cruzamos a Puerto Argentino lo primero que hicimos fue romper esos galpones que había un montón de comida, que la mala logística que había hecho el ejército no había distribuido. Entonces, por ahí a mí me veías en la chaquetilla que yo tenía un montón de atados de cigarrillos, tabletas de chocolate, lo que se te imagine, ¿viste? ujú, Lo que hubiera deseado cualquiera. sí, Bueno, en ese interín se decide que vamos a volver en barco y hacemos una fila larga en el puerto y en el puerto nos sacan, había alguien que nos preguntaba, un inglés por supuesto, que nos preguntaba cuál fue nuestro rol, porque decían que había los que habían puesto minas y algunos oficiales se quedaban. Yo dije que era, en mi inglés ahí le había dicho que había sido soldado, conscripto, que quería volver a estudiar y cualquier cosa. Le dije así ujú, rápidamente y no tuve ningún problema y ingresé a un transbordador que nos llevó hacia una caleta que está en las afueras de Puerto Argentino, donde estaba anclado, entre otros barcos, el Canberra. El Canberra el Canberra que habían dicho que había sido hundido, era un barco de pasajeros que fue confiscado, digamos, no sé si fue confiscado, fue obligado a prestar servicio a la Royal Navy y estaba en un crucero en el Mediterráneo y de repente lo armaron para hacer un barco logístico y transporte de tropas para ir a la guerra de Malvinas. Y entonces nosotros lo vimos ahí, un barco grande, unos 300 metros de eslora, blanco, y ahí subimos. En el barco, en el Canberra, estábamos
eh, éramos 4.172 soldados. Me acuerdo porque la cifra está siempre por ahí, que subimos, ingresamos al Canberra. Ingresabas al Canberra, eh, em, te sacaban los cordones, te sacaban los cinturones, todo lo que puedas tener metálico, y todo era una, un ida hacia no saber, ¿viste? Todo era un ida hacia algo desconocido, ¿viste? Hasta dónde nos iban a llevar, porque también decían que no nos iban a trasladar a- al continente, en Argentina, por ahí nos llevaban a Uruguay, por ahí nos llevaban a la isla Ascensión, por ahí nos Claro, llevaban a Londres, ¿no? tremendo, Todo ese tipo de conjeturas, ¿viste? Que se armaban, el radio pasillo era tremendo, ¿no? tremendo. Y resulta que apenas subimos unas escalinatas de ahí del Canberra, había gente de la Cruz Roja Internacional que te anotaba tus nombres, tu fecha de nacimiento y, y te daba una etiqueta, te ponían en el, en el dugón, lo que era la solapa acá del dugón, de nuestra campera, que Sí. era como una etiqueta de las valijas, que decían PIA, ese en un momento la empresa se llamaba PIA, Pacific and American Naviera, algo por el estilo. Ujú. Y bueno, ya ahí te quedabas más tranquilo porque estabas, al estar bajo el paraguas de la Cruz Roja Internacional, Claro, yo al menos me sentí más tranquilo. claro. Bueno, ahí en el barco, en el Canberra, estuvimos varios días, desde el 16 hasta el día 19 que llegamos a Puerto Madryn. Tardamos tanto porque también fueron a buscar otros prisioneros a lo que fue Darwin, creo, y otros soldados, no prisioneros, soldados argentinos en Darwin, y también todavía no estaba firmada la paz. Entonces también podía haber un tema de que ellos tenían miedo que se bombardee el Canberra, ¿no? Con nosotros arriba y todo. Tremendo. Y resulta que, sí, sí, totalmente lógico, hasta que en un momento se ponen de acuerdo, firman la paz y designan que el puerto de llegada va a ser Puerto Madryn y el Canberra pone rumbo a Puerto Madryn. Eh, en el viaje nosotros subimos al Canberra, imagínate, teníamos después de 70 días sin bañarnos, teníamos un olor tremendo, olor que se mezclaba, olor a- a cuerpos sucios, más balas, más todo lo que encuentres, ¿viste? Todo lo que Sí, sí. nuestro, o sea, más pólvora, ellos decían pólvora, combustible, cualquier cosa, Sí, sí, un olor tremendo. de Aparte, todo. entonces lo primero que dijeron ellos fue, eh, nos llevaron a, a bañarnos, en plan de a 10 nos bañamos en el Canberra y yo me acuerdo de haberme bañado antes de entrar a las duchas, en un pasillo te desvestías y al verme desnudo realmente me tocaba el cuerpo y no me lo reconocía, ¿viste? Después de estar 70 días sin verme desnudo, ¿no? Claro. Aparte había perdido más de 20 kilos. No, tremendo, tremendo. Tremendo. Bueno, y en el interín, estas idas al baño, idas a comer, porque ellos nos organizaron nuestras comidas y todo tipo de cosas, yo, en mi poco inglés, empecé a hablar con un galés que me pidió que si podíamos ayudar a organizar estas idas y vueltas al baño, estas idas y vueltas a comida, que me digan cuándo comer, o me pasaban alguna información, estamos yendo para Puerto Madryn y yo se lo comentaba a los soldados de la sala de la clase B, de la UAT de la clase B donde yo estaba. Y bueno, imagínate, yo estaba en la UAT de la clase B, que éramos unos 200 soldados más o menos, y había que organizar tandas de a 10 para ir al baño o después íbamos a comer. Y me pidió que le dé una mano con el idioma en algunas cosas y aparte decir algunas cosas. Y empezamos a hablar con Irfan de rugby, él es galés y los galeses también
en Gales el rugby es religión Ujú. y yo en ese momento jugaba al rugby y en el año 76 creo, o 78, 76 creo. 76, los Pumas habían ido a jugar a Gales y hicieron un partido legendario, ¿no? Y a raíz de ese partido quedó, eh, o sea, todos los que jugaron ese partido, tanto de Argentina, que eran ídolos míos, o de Gales, que eran ídolos de él, Mm, nos pasamos hablando ese tipo de cosas. mm, Para mí, Hugo Porta era el mejor, para él, Phil Bennett era mejor que Hugo Porta, pero para mí el fullback era Martín Sansot, y así sucesivamente. Eh, la cuestión es que entablamos una amistad tremenda y bueno, y nos sacamos una foto en el barco, en la cubierta de Canberra, y me dice cuando llegue a Gales yo te la voy a enviar. Bueno, perfecto, a los 3 meses me llega a mi casa no solo una foto de esa foto, que estábamos los dos juntos en la cubierta de Canberra, sino una foto de él con toda su familia, porque se ve que también nosotros veníamos hablando de nuestras familias, de querer estar de nuevo allá en nuestra casa. Y bueno, realmente nos despedimos con un apretón de manos y una idea de volver a vernos en algún momento y que ocurrió en el año 2018 cuando vino Vales a la Argentina y estuvimos con él en Santa Fe viendo el partido y claro. estuvo él en mi casa y yo también tuve la suerte de después ir a visitarlo y eso fue una despedida que nos dimos en Puerto Madryn y, y, bueno, en Puerto Madryn, llegamos a Puerto Madryn, que ahí un poco empieza la posguerra, digamos, nuestra, que eh, no en Puerto Madryn nos esperaban en el muelle de Aluar, en el muelle de Aluar, que es el más alejado de la ciudad. Eh, la operación se había montado medio así, medio... el pueblo de Puerto Madryn sabía que algo iba a pasar, que veníamos nosotros, pero nunca no se había dicho nada, ¿viste? Todo era en silencioso, era dictadura, todo. Claro. Eh, entonces llega el barco y la orden cuando empezamos a bajar nosotros era suban a los camiones, había una fila de reos enorme, larga, suban a los camiones y bajen las lonas, porque el pueblo no los tiene que ver. Mm. O, o lo- o los van a, como ustedes perdieron, no, era una cosa media decir, bueno, ahí vienen los prisioneros, ahí vienen los perdedores, los que no dejaron todo, ¿viste? Y un poco nosotros nos sentíamos que habíamos dejado todo. Sí, obvio. Y el pueblo también pensaba eso. De hecho, empezó a parar los camiones, empezó a hacer que levantemos las vallas, nos preguntaba qué queríamos, qué necesitábamos. Y entonces, bueno, dentro de esas cosas, por ahí había una señora que juntaba teléfonos para los teléfonos, para comunicarse con nuestras familias, para decirles que nos vimos en Puerto Madryn, que estamos en casa ya prácticamente, porque Puerto Madryn terminó siendo como nuestra casa, y o qué queríamos, si queríamos cigarrillos, si teníamos frío, si queríamos ropa, todo ese tipo de cosas nos fueron ofreciendo todo, hasta que Balvin también dijo, queremos pan, porque imagínate, en Malvinas no había una panadería, no habían estado. Imagínate que la comida del soldado, o el desayuno del soldado es mate cocido con pan, y en Malvinas no había pan, no había panadería. No, Entonces obvio. la gente, fue uno que dijo quiero pan, y en ese momento se quedó Madrid, se quedó sin pan. Entonces el 19 no solo sin pan, sin factura, sin nada, ¿viste? Eh, pero es el día 19 de junio de 1982 se conoce como el día que Madrid se quedó sin pan. Y de hecho también había muchas familias que decían, venían a los oficiales y decían, ¿me puedo llevar a un grupo de soldados a casa que quiero darle de comer en el interín? Porque el tema fue así. Desde el puerto fuimos a una barraca lanera que se llama La Ausen, que ahora está en medio de la ciudad, pero en ese momento estaba fuera de la ciudad.
y ahí también se armaban unas listas y de ahí se organizaban para llevarnos al aeropuerto de Trelew y de Trelew llevarnos hasta el Palomar. En ese interín, imagínate, salíamos 4.100 personas, 4.100, y demoraban y había mucha gente, por ahí te quedaba más tiempo en la barraca y venían las familias de Puerto Madryn y decían, ¿me puedo llevar a este grupo de gente a comer a casa, a invitarlos a algo, qué sé yo? Eh, bueno, la cuestión es que fue en Puerto Madryn que la gente de Puerto Madryn realmente tuvo que romper las vallas para venir a recibirnos, porque el ejército en ese momento nos quería ocultar ya de Tremendo. movida. En avión de línea fuimos, en un avión de Austral, me acuerdo, fuimos hasta el Palomar. Del Palomar era un sábado a la noche que viajábamos, que llegamos. Pasábamos por la zona de todos los boliches en ese momento, pero nosotros con los camiones, el colectivo con las ventanillas todas oscurecidas, nos llevaron a la escuela de suboficiales Lemos, en Campo de Mayo, y nos dieron ropa, nos dieron de comer, y hasta que el lunes a la mañana hicimos una revisación médica y una especie tuvimos que completar un formulario que nos decía que no digamos nada de lo que habíamos visto. Ujú. eh, y bueno, a la noche de ese mismo lunes nos dejaron en el cuartel. En el cuartel, afortunadamente a mí habían avisado que me vengan, a mi familia, entonces puedo venir mi familia a buscarme. Había muchos que no, que eran del interior, no sabían dónde estaban, y se quedaban, nos fuimos todos y se quedaron en el cuartel, en esa desorganización también. Pero bueno, yo pude volver a mi casa esa noche y en mi casa todos tranquilos. Mm. Eso fue el día 21 después Tremendo, del día. Bueno, ahí está, es un poco tremendo. rápida toda la No, obvio. historia de- de Malvinas. Realmente, ¿qué es eso? Que puedo profundizar un montón de temas. Mm. El Sí, sí, tema de obvio. las... Me imagino. Sí, de- dale, dale, dale. Sí, sí. no, no, tal cual. Eh, el tema de la bienvenida también, ya te digo. A muchos nos vino a buscar nuestra familia, a mí en particular, pero muchos se quedaron en el cuartel y no sabían qué hacer esa noche, ¿viste? Nos fuimos todos y andate, qué sé yo, ¿viste? Claro. Le dieron una ropa y que se fueran, ¿viste? No hubo esa contención, un montón de gente que nada. Yo tengo un amigo que se fue haciendo dedo, fue hasta la General Paz y fue haciendo dedo hasta la casa. Tremendo. Eh, Y estaba tremendo, sí. Y lo levanta una persona y le dijo, bueno, sí, pero antes de llevarte a tu casa te llevo a comer, le dijo. Claro, Son tremendo. cosas, viste, Increíble. tremendas que no se puede creer lo que pasó, pero imagínate. Ujú. Eh, eh, bueno, así fue, la posguerra fue para nosotros no contar, no decir, porque, bueno, recién en julio nos dieron la baja definitiva del ejército. Yo pude ingresar a la facultad, hice un par de materias más, pero ese año, ¿por qué? Porque me llevaron mis amigos, mis compañeros, me venían a buscar a casa y yo no quería saber nada de ir a la facultad. Imagínate, yo venía, no sé, con Claro. la cabeza en cualquier parte No, estaba, ¿no? no. Pero ellos me dijeron, vení, vení, qué sé yo, me llevaron a la UTN y de repente en la UTN, claro, no coordinaba ideas, yo era un buen alumno secundario, había hecho mi ingreso bárbaro, bien, pero ahora estaba totalmente perdido. Y bueno, me fue agarrando un profesor, otro, qué sé yo, ayudándome, realmente abrazándome, como yo digo siempre, y pude encarar mi carrera universitaria y pude terminarla, ¿no? Así también en algún trabajo en alguna empresa del Estado, yo trabajaba en Entel en su momento. ¿Por qué? Porque eran las únicas que nos daban laburo, digamos, porque si no eras un loco de la guerra, qué sé yo, ¿viste? Había que ocultar después. Yo recibido de ingeniero, por ejemplo, en el año 92, para entrar a una empresa tuve que ocultar que yo era veterano de Malvinas, si no, no entrabas, no te tomaban prácticamente. Muchos casos de amigos, de conocidos que
que negaban que habían estado en Malvinas hasta el año 2000 y así sucesivamente. No éramos, eh, bueno, no sé, qué sé yo, ¿viste? Era un problema. El famoso loco de la guerra, que también trasladado de las imágenes del loco de Vietnam y todo ese tipo de cosas que se llevaba acá a la Argentina, a Buenos Aires, qué sé yo. Ujú, Eh, Después, prácticamente en el 2007, a 25 años después de Malvinas, eh, no, en el año 90 tuvimos una pensión, la primera vez que nos dieron una pensión que se equiparaba igual a una, ¿cómo es? A una jubilación mínima, pero, y bueno, ahí conseguimos esa pensión, siempre había más luchas. Creo que en el año 95 se definió quiénes eran combatientes para el ejército, que eran los que estuvimos en Malvinas, en las islas prácticamente, y qué sé yo, éramos 14 mil, pasaron a ser 22.000. Pero bueno, esas son luchas que se dieron con los combatientes continentales, qué sé yo, luchas o qué sé yo. ujú, 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 Más que nada nosotros como soldados que estuvimos en Malvinas siempre tuvimos que ir a pelear algo, ¿no? De hecho, en el 2007, con la presidencia de Néstor Kirchner, había, no sé si te acordás, había una carpa verde allá instalada en Plaza de Mayo, y bueno, había que esperar porque nos habían dicho de la presidencia en ese momento que íbamos a tener nuestro reconocimiento. Y en ese momento fue Néstor Kirchner, en el año 2007, a los 25 años nuevamente, te voy a decir que nos triplicó la pensión, dándole un poco de dignidad realmente, y nos devolvió lo que es la palabra. Ustedes tienen que hablar de lo que es Malvinas, y la verdad que nos dignificó realmente. Después, en el gobierno de Cristina, hubo algo también fundamental, Cristina Fernández de Kirchner, que fue hacer el Centro Médico de Salud Mental para Veteranos de Malvinas. Vos ponete a pensar que nosotros volvimos de las islas y algunos tuvimos algún tratamiento, pero muchos quedaron con problemas de sueño, muchos tuvieron problemas de adicciones, ya sea alcohólicas o otros tipos de drogas, y muchos se suicidaron. Se estima que los que se suicidaron fueron más o menos los mismos que murieron en combate. Y en el año 2010, 2011, que no me acuerdo bien, pero el Centro de Salud Mental para los Veteranos de Malvinas, que está ahí en la calle Cabildo, es un sitio donde muchos de mis compañeros y muchos veteranos de Malvinas van a consultar y son eh, para aliviar sus dolencias, digamos, y sus recuerdos de la guerra, digamos. Eh, ujú, Esa es un poco lo que sigamos. Después, a la fecha, en este gobierno realmente no, yo no comulgo, pero bueno, es un tema que es todo para atrás en este gobierno, ujú, ujú. que, Creo que que realmente, bueno, te el año, hago una pequeña sí, cosita y proseguís, que es, en efecto, la guerra nos deja un montón de discusiones que siguen abiertas, no están saldadas, que en efecto esa posguerra, lo que comentaste de que el día que Madrid se quedó sin pan, para mí es un acontecimiento tremendo que expone un montón de cosas. Cada vez que yo hoy le tuve que dar una clase a unos alumnos en la escuela en donde trabajo y les hablé de este episodio y es, cada vez que hablo se me pone la piel de gallina. Yo no me acordaba que vos habías estado, entonces sí, son un montón de huellas las que quedan. Eh, una posguerra que seguramente en tu caso habrá seguido porque vos me comentaste y que gracias a Dios pudiste retomar tu vida y retomar una universidad pública, como estábamos hablando al comienzo, de la cual si no hubiera sido así es muy difícil, hubiera sido casi imposible que un montón de excombatientes o un montón de personas que viven en este país se hubieran podido reinsertar o lograr algo en su vida. sí, Y, sí. y un poco la última pregunta que te estaba haciendo y que le estabas respondiendo sin que te la haga, que es, ¿qué balances haces a estos 44 años, ¿no? ¿Qué avances y retrocesos? Creo que estos avances los estabas comentando un poco, desde haber logrado una pensión al menos en el año 1990 hasta que empezamos a ver un crecimiento mayor.
a partir del 2003, ¿no es cierto? Como un momento en donde el excombatiente adquiere una potencia mayor, donde los gobiernos de Néstor y Cristina los van identificando, los van reconociendo, y en donde, bueno, hoy seguimos un poco en también una disyuntiva con un gobierno que reivindica a Thatcher, entonces es complejo, ¿no? Pero continúa si querés con estos avances y retrocesos, y si querés ya le vamos dando un cierre. Sí, eh, la relación pendular, realmente ahora el péndulo está volcado prácticamente para Margaret Thatcher, como dice nuestro presidente, ¿viste? Actual. Todas estas cosas va a haber que volverlas nuevamente, espero que se acaben pronto. Eh, vos me, de los reconocimientos que tuvimos, vos fíjate que el año pasado, o se me pasa, o el año pasado, sí, el año pasado, había un grupo de soldados veteranos de Malvinas que se juntaban siempre a hacer una vigilia en la Plaza San Martín, y el año pasado no pudieron ingresar a la Plaza San Martín porque estaba vallada, porque iba a ir el presidente Milei con un grupo de no sé quién, Ujú, y no, algo que habían hecho por 2 años, por 42 años, que se juntaban en la plaza, todos de todos lados venían, ese año no pudieron ingresar porque un presidente argentino que adora a Thatcher no les permitió el ingreso, digamos. Vamos a hacer así ujú, lo más elegante posible realmente, ¿no? Eh, porque es fanático de Thatcher. Eh, entonces, en ese momento nos encontramos con eso, ¿viste? Nos encontramos con un Senado que reconoce a muchos de estos oficiales torturadores, voy a decir, finalmente sí, o que se portaron mal, torturadores, o ya directamente con crímenes de lesa humanidad, como el caso como de haber sido juzgados y como criminales de lesa humanidad, como Losito, y de repente un tipo como Losito, que fue juzgado como criminal de lesa humanidad, fue invitado al Senado por, por Casanseu, que es el llamado, no sé qué cargo tiene en el Senado, pero sinceramente no me interesa. ujú. ¿Eh? Con la Entonces, connivencia ese tipo de seguramente gente, de Villarruel, ¿no? de Villarruel, tal cual, sí, Que sí. empalman, tiene una línea de Malvinas que es un poco la que estás contando ahora. Claro, tal cual, sí, sí. Porque había un regimiento ahí de comando 601, 602, que muchos habían sido criminales de lesa humanidad. Hablando de Losito, estoy hablando de Losito, Brum, todos esos que habían estado en Tom Malo House y fueron por los tribunales fueron condenados como criminales de lesa humanidad, tienen cargos, tienen sacado bueno, hay que ver la historia nada más, ¿no? Ujú, Y ujú, ahora fueron reivindicados ahora. Y un poco es eso los que no tendrían que estar. Eh, bueno, yo creo que nos quedan estos 2 años de gobierno de Milei, que, bueno, cada vez más atrás. Ahora, por ejemplo, el hecho de apoyar la esclavitud, por ejemplo, en las Naciones Unidas, nos saca el apoyo que tenían incondicional 47 países en nuestra reivindicación de las Malvinas en las Naciones Unidas, que siempre. El ubicarnos en ese lado, ubicarnos al lado de Estados Unidos, de Israel, nos saca mucho apoyo en lograr, como dice nuestra Constitución Nacional, eh, basados en el derecho internacional, eh, eh, reafirmar nuestra soberanía en las Islas Malvinas o lograr la soberanía plena en las Islas Malvinas basados en lo que dice el derecho internacional, que es lo que indica la Constitución. Y, y bueno, realmente yo creo que en estos 2 años que nos quedan, estudiar, realmente hacer las alianzas necesarias
y volver para volver a ubicarnos dentro de lo que nos guía el derecho internacional para recuperar algo que realmente es nuestro por razones geográficas, históricas, políticas. Ujú. Hasta ahí creo que Sí. andamos. Bueno, Jorge, totalmente ahí cierro, concuerdo ahí con el cierre que le diste, me parece que fue muy atinado, ¿no es cierto? Hay una necesidad sin dudas de eso, de volver a reposicionarnos, de tener una política en torno a Malvinas sólida, más potente, continental y global también. Así que bueno, Totalmente, sí. te agradezco realmente toda la información que has brindado, tu testimonio, tus posturas, la verdad son muy valiosas y valen realmente la pena escucharlas, así que te agradezco mucho. Hasta acá ha sido mi hoja de ruta, así que bueno, gracias. Gracias a vos, ¿eh? Gracias a vos.